Retornamos al Tribunal de la Tarde, estamos en nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Está conectado vía la plataforma Zoom nuestro invitado. En el día de hoy contaremos con la presencia del economista Antonio Ciriaco Cruz. Con él conversaremos de varios temas nacionales e internacionales relacionados a la economía. Antonio, buenas tardes, un placer tenerle aquí en el tribunal. Buenas tardes, Dionisio. Siempre es un placer estar contigo en el Tribunal de la Tarde. Me Aquí acompaña estamos. Julio Ernesto Martínez Sí, Ruiz. saludos, Antonio. Julio Sí, aquí Ernesto, estamos. también un saludo caluroso desde la remota distancia. Así es, gracias. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a analizar este tema, o más bien esta terminología, para que los dominicanos y las dominicanas de a pie puedan entenderla y todo el que nos está sintonizando a esta hora. Dice el Banco Mundial que ha reportado una disminución de la tenencia de cuentas bancarias en la República Dominicana. ¿Qué significa esto en términos económicos? Mira, obviamente que hay que hacer una aclaración con respecto a ese informe del Banco Mundial. El Banco Mundial generalmente hace una encuesta a un grupo de países, precisamente donde se auscultan informaciones del sector financiero y se ve ahí todo el proceso de bancarización, entendido esto como un porcentaje de los depósitos que puedan tener los ciudadanos en su sistema financiero. Entonces, la última encuesta que hizo el banco dio que hay un proceso de una disminución, vamos a decir, de todo el proceso de bancarización, es decir, el porcentaje de depósitos que tienen los ciudadanos en el sector financiero ha disminuido. Pero también, por otro lado, el Banco Central en los últimos años está aplicando una encuesta sobre inclusión financiera. Y cuando tú observas la información del Banco Central, hay diferencias con respecto a las informaciones suministradas. ¿Qué significa eso? Que yo creo que en un primer momento puede haber ahí una diferencia en términos del marco muestral para esas encuestas y pueden dar resultados distintos o por lo menos diferencias que se pueden expresar en esas informaciones o en ese informe. Eso es un elemento. Ahora, otra situación que yo creo que también podría estar incidiendo y que podría reforzar un tanto la posición del Banco Mundial es que con el tema de la pandemia y post-pandémico, la pandemia generó e incrementó la informalización de todos los procesos. El mercado de trabajo sale con más informales, pero también la situación que se generó en la pandemia desconectó básicamente a los depositantes, los ahorrantes con el sector financiero. Hubo un proceso precisamente de desintermediación financiera y eso claramente se puede expresar en una proporción mucho menor de depósitos de las personas en el sector financiero. Y eso yo creo que son dos elementos que hay que tomarlo en cuenta cuando uno ve esos resultados de la encuesta que hizo el Banco Mundial. Creo que el tema pandémico ha incidido mucho y post-pandémico en todo ese proceso de desintermediación, de un retroceso en los procesos de bancarización. Muchas empresas se fueron a la informalidad, eso hay que decirlo. Y cuando una empresa se va a la informalidad, genera una desconexión con el sector financiero. Muchas personas perdieron su empleo y luego lo fueron recuperando, pero se quedaron con deudas. Todo eso incide precisamente en estos resultados post-pandémicos. De manera que yo creo que esto hay que verlo en ese sentido. Eso creo que posteriormente, en un momento se puede recuperar, pero hasta ahora lo que está reflejando esa información del Banco Mundial son esos dos elementos que te mencioné. Sí, hay unas declaraciones del expresidente Fernández en la que
él insiste en que el Banco Central está manipulando la cifra de crecimiento y que nosotros no crecimos un 12, sino un 4.7. Y él alega que el Banco Central lo que hizo fue que comparó el crecimiento del 2021 con el decrecimiento del 2020 de la pandemia. Quisiéramos escuchar pues la opinión de Ciriaco, si desde su punto de vista el Banco Central está manipulando las cifras de crecimiento. Mira, yo nunca hablo de que hay un proceso per se de manipulación. El mismo Banco Central en ese aspecto, incluso eso está en sus informes, eh, presenta una variación del año 2021 con respecto al 2020 y también presenta la variación del año 2021 con respecto al 2019, que es un año prepandémico. Y en el caso del 2019, lo que te está expresando, y yo pienso que lo que expresan los datos en términos reales a partir del año 2021, es que la economía dominicana creció y ha estado creciendo por debajo de su crecimiento potencial, cuando tú anualizas la información. Y eso es lo que te expresa el crecimiento del año 2021 en comparación con el 2019. Si tú comparas esos 2 años, que no son años donde está la pandemia, la economía dominicana te creció alrededor del 4.7%. Y el crecimiento potencial de la República Dominicana en años obviamente no pandémico o prepandémico es alrededor de un 5, 5.1, 5.13 en esa horquilla. Y poco a poco eso ha venido recuperándose, pero aún todavía en el mismo mercado de trabajo, esa situación venía siendo reflejada, es decir, un crecimiento de la economía, pero todavía no existía una recuperación total prepandémica del mercado de trabajo. ¿Qué te estaba indicando? Que claramente la economía dominicana estaba creciendo, pero creciendo por debajo de su potencial. ¿Por qué? Porque nosotros, y eso es muy evidente, decimos que la economía dominicana no estaba creciendo en su potencial o por encima de su potencial? Todos los años, en años prepandémicos, casi siempre entran al mercado de trabajo entre 110.000 y 120.000 personas. Y el crecimiento potencial es aquel crecimiento que te permite crecer y absorber todos los crecimientos nuevos en el mercado de trabajo. Y si no lo hace, si se queda una parte sin conseguir trabajo, evidentemente que eso lo que hace es que te incrementa la tasa de desempleo. Sin embargo, en los años prepandémicos, 2016, 2017, 18, 19, había una tendencia a una disminución en la tasa de desempleo abierta en la República Dominicana. Y eso obviamente se revirtió cuando vino la pandemia. Y luego entonces el proceso de recuperación fue lento, pero aún así todavía quedaban algunos empleos que eran empleos que no reflejaban todavía la recuperación total de la economía. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué otro elemento entendemos nosotros es importante para que definitivamente se cree un proceso de credibilidad en torno a la información del Banco Central? Es que los bancos centrales hoy en día no pueden ser juez y parte. Generalmente tú analizas, tú vas a Europa, encuentras que hay una oficina de estadística, Eurostat, que calcula todas las cuentas nacionales. Y eso no implica que los bancos también lo hagan, pero hay una oficina oficial, que son los institutos de estadística. Tú vas a Estados Unidos y no es la Reserva Federal que te hace cuentas nacionales, ellos lo pueden hacer, pero hay una oficina que es un buró de análisis económico que pertenece al secretario, a la Secretaría de Comercio, que se encarga de analizar todas las cuentas nacionales. Tú vas a México y México tiene el INEGI, que aunque el Banco Central te da informaciones, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México es aquel que tiene la potestad de hacer las cuentas nacionales. Lo mismo ocurre en Argentina, en prácticamente todos los países. Son pocos los países donde los bancos centrales a su vez manejan las cuentas nacionales. La República Dominicana, creo que Chile y otros países. Antonio, Entonces, sí, entonces muchas veces
eso puede generar situaciones a nivel de dudas con respecto a la información Exacto, del Banco Central. ahí precisamente va mi pregunta, porque si bien es cierto que la República Dominicana no tiene esos organismos que usted muy bien señala, no menos cierto es que ese Banco Central y ese gobernador del Banco Central es el mismo que duró los periodos, los tres periodos de Claro, Leonel Fernández, así es. los mismos dos periodos del Partido de la Liberación Dominicana de la última década, y era el mismo gobernador del Banco Central y la misma institución confiable, robusta y con credibilidad para esos líderes políticos. ¿Hasta qué punto esto puede constituirse en un peligro para la economía nacional? Yo creo que tal y como tú has dicho, Dionisio, muy bien, el gobernador del Banco Central ha sido el mismo desde el año 1996, quitándole los 2000, 2004, y a partir del 2004 ha sido el mismo gobernador. Sí. De manera que yo creo que quizás las acusaciones que se hacen, que donde se manipulan las informaciones, creo que tiene también un elemento, puede ser de carácter político, pero creo que es el mismo Banco Central. El banco, entiendo yo que en términos técnicos se ha fortalecido y desde mi punto de vista entiendo que quizá la gran debilidad que pueda tener el Banco Central es que maneja todas las cuentas nacionales y además el aspecto monetario. Es decir, el banco mide inflación, evalúa crecimiento, establece pronósticos, cuando en realidad esos son ya indicadores que tienen que pasar a una institución especializada que verdaderamente se dedique a eso y que el banco se circunscriba solamente a los aspectos de carácter Sí. monetario. Ahí, Siempre hay que tener cuidado porque cuando uno mina precisamente un organismo así, eso puede generar situaciones se puede generalizar la incredibilidad y eso puede traer consecuencias muchas veces en términos de la misma economía y de la misma confianza y puede generar incluso hasta incertidumbre. hay unos datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda que habla sobre la deuda pública consolidada y dice que vuelve a subir alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. En términos de cifras, habla de unos poco más de 68.000 millones de dólares y pues la misma deuda pública externa también sobrepasa el 32% del PIB. ¿Esto qué significa? ¿Es motivo de preocupación? Mira, siempre en economías como la dominicana, donde no hay un sistema tributario lo suficientemente robusto, en el sentido de que pueda tener una proporción de ingresos con respecto al PIB, es decir, una presión tributaria que sobrepase o que esté en la vecindad de un 20%, nosotros estamos en un 14-15%. Siempre los incrementos de la deuda generan presiones importantes a las finanzas públicas. Cuando nosotros hablamos del crecimiento de la deuda, también tenemos que decir que la contrapartida en términos del cash flow, del flujo de caja y de la presión que puede tener esto es en el pago de intereses. Y cuando tú analizas el presupuesto del año 2000, próximo año 2023, estamos hablando de que los intereses que se van a pagar para el año 2023 van a ser mucho mayor que la inversión pública que el gobierno presentó. Estamos hablando de pagos de intereses que sobrepasan los 3.5% del PIB. ¿Y eso qué significa eso? Que el gobierno tiene que destinar directamente hacia el exterior alrededor de más de 200.000 millones de pesos solamente en pago de intereses. ¿Y qué significa eso? Que tú le quitas capacidad de inversión a la economía dominicana, le quitas capacidad de crear eh, capacidad productiva, de hacer infraestructura, de crecer, porque cuando tú inviertes, obviamente, en infraestructura, en gasto de capital, tú estás generando un crecimiento en la economía, incluso tú estás generando encadenamiento con el sector privado. Y eso realmente es lo relevante. Muchas veces el término
del dato de la proporción coeficiente deuda-PIB, que es más de un 60%, bueno, eso es un porcentaje alto, evidentemente. Y cuando uno ve en términos absolutos la cantidad de dólares que la República Dominicana tiene ya con compromiso en el exterior, 60.000 millones, 65.000 millones, pero tú dices, bueno, claramente que eso no lo va a pagar de un año a otro. Lo que sí va a pagar de un año a otro son los intereses. Y eso se va incrementando en la medida que el stock de la deuda se va incrementando. Y claramente eso le quita capacidad productiva al gobierno para hacer políticas públicas de desarrollo, para hacer políticas públicas de crecimiento, para gastar más en infraestructura, en mejoramiento de los caminos vecinales. Todo eso es lo que la gente debe de saber. Y claramente yo creo que eso es un elemento que tenemos que tomar en consideración para años posteriores. Aquí hay que hacer que está pendiente y buscar, como decimos los economistas, el momento, el timing, para hacer una reforma importante fiscal, pero las reformas, vuelvo y reitero, no se hacen en tiempos de crisis. Las Antonio, reformas se hacen en tiempos de bonanza. Antonio, en términos económicos, ¿cuál es la visión que tiene, qué representa la medida que ha tomado los Estados Unidos con relación al azúcar refinada que produce el Central Romana y que no podrán, de acuerdo a esa medida, entrar a las aduanas norteamericanas? Mira, eso es una forma de presionar a la República Dominicana. Su impacto económico no es un impacto de gran magnitud, aunque a nivel macroeconómico, aunque sí puede tener impactos a nivel regional, como es en la zona, por ejemplo, en la región este, que hay una gran concentración hoy en día de ingenios y es evidente que todavía la producción de azúcar, de caña de azúcar es relevante. Pero a nivel macroeconómico hay que tomar en consideración que las exportaciones de azúcar representan apenas el 1.2, 1.3% del total de las exportaciones. Si este año, esta es una economía de servicio, el 60% de la actividad económica en la República Dominicana es de servicio. Este año la República Dominicana posiblemente exporte alrededor de 14.000 millones de dólares por exportaciones nacionales y de zonas francas. Entonces, si tú calculas cuál es el 1.2 o el 1.5, lo que representa el azúcar, estamos hablando de 150 millones de dólares. Entonces, en términos macro, no es tan relevante. Ahora, ya en el pasado, en décadas anteriores, si tú hablas de los años 70 o los años 80, que todavía el valor agregado que se generaba en la economía dependía mucho de la producción de azúcar, pero ya prácticamente la producción de azúcar en la República Dominicana ha dejado de ser relevante. Y eso hay que entenderlo como una presión que puede haber al gobierno dominicano del gobierno norteamericano. Bueno, esto es un año, Antonio, que se ha caracterizado, tomando en cuenta la mayor parte de las expresiones coloquiales, como un año complicado en cuanto a poco circulante en la calle. El gobierno, con estas medidas que había adoptado el Banco Central de poner el dinero más caro, buscaba una forma de insistir en que era la salida menos dolorosa para poder controlar la inflación. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas del año 2023? ¿Seguirán estas medidas que buscan controlar la inflación o esperamos ya un comercio, una dinámica comercial mucho más amplia? Mira, Julio Ernesto, este año prácticamente ya pasó. Sí. Este año la economía dominicana terminará con un crecimiento en la vecindad quizá del 5%. Ahora, el año 2023 es un año donde esas medidas que el Banco Central ha tomado y que los bancos centrales han tomado y que se va a sentir. Generalmente el banco ha llevado su tasa de política monetaria a 8.5%. Eso ya se están viendo incluso en ferias de vehículos, las tasas de interés a la cual se están prestando los recursos. Por ejemplo, no lo mismo en los años pandémicos y después de la pandemia 2021, se hacían ferias con tasa de un 8%, 8.5%, ahora se están haciendo a un 14%,
a un 13 después de 2 años. Entonces, eso significa que las tasas de interés para el próximo año, todo aquel que quiere emprender un negocio y va al banco a tomar prestado, o todo aquel que va a hacer uso, por ejemplo, va a hacer uso de su tarjeta de crédito, que quizás es el producto más costoso, lo va a hacer con un coste de dinero mucho mayor. ¿Qué significa eso? Que eso te va a ralentizar la inversión, los nuevos emprendimientos, el consumo. Y esos son dos elementos importantes de lo que es la demanda y lo que es el crecimiento de la economía. Cuando esos dos elementos se achican, entonces desacelera la economía. Y el próximo año es un año precisamente donde la economía tenderá, incluso las proyecciones que hacen los mismos organismos públicos, como el MEPID, el mismo Banco Central, hablan de proyecciones por debajo del 5%, del 4.5%, del 4.6%. Y cuando uno observa el panorama macroeconómico sobre el cual se sustentó y se sustenta el presupuesto nacional, estamos hablando de un crecimiento claramente del 4.5%. ¿Qué significa eso? Que si hay menos crecimiento, las recaudaciones van a ser menores. Si hay menos crecimiento, la generación de empleo va a ser menor. Si hay menos crecimiento, eso significa que la actividad económica se desacelera. Y eso claramente va a traer como consecuencia que la economía, ante un entorno internacional, un entorno que hasta ahora no está claro, donde hay todavía condiciones, incluso geopolíticas, que pueden, uno no sabe, que pueden o pueden desaparecer o pueden incluso exacerbarse, como es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, o también el cambio que ha habido quizás en los Estados Unidos en términos políticos por la correlación de fuerzas que se va a iniciar el Congreso norteamericano. Todo eso, en cierta manera, genera un panorama para la República Dominicana, que es una economía pequeña pero abierta, que depende de las remesas, que depende del turismo, que depende de la actividad, por ejemplo, en Estados Unidos. Todo eso le va a quitar capacidad de crecimiento a la República Dominicana. Por lo tanto, creo que el próximo año va a ser un año que puede haber complicaciones sobre la base de lo que se vislumbra en estos momentos del panorama y el horizonte económico. Antonio, siempre agradecido, ¿verdad?, de que puedas participar en este espacio y acudir a nuestras inquietudes en materia económica. Muchísimas gracias. Siempre a Julio Ernesto y también a Sí, Dionisio Un Santana. abrazo, Cuídense, Antonio. cuídense mucho. Hasta Un luego. abrazo. Bien. De esta forma despedimos la entrega de hoy, el paso al Tribunal de la Tarde, con el compromiso de que aquí estaremos mañana de 5 a 6. Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.